Muy buenos días compañeros y profesor. El día de hoy el equipo número 15, conformado por Díaz Domínguez René Omar y Sánchez Romo Frida, les presentaremos el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. ¿Qué es? Es un movimiento social de protesta que se formó en Francia a partir del mes de octubre de 2018. El movimiento también se extendió en menor medida a otros países vecinos, principalmente Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia y España. Esta movilización tiene su origen en la difusión en las redes sociales de llamadas de los ciudadanos a protestar contra la subida en el precio de los combustibles, la injusticia fiscal y la pérdida del poder adquisitivo. El movimiento se organizó en torno a los bloqueos de carreteras y rotondas y varios eventos nacionales que han tenido lugar oficialmente desde el 17 de noviembre de 2018. Inicialmente se centra en el rechazo generalizado a la subida del impuesto sobre el carbono, pero se amplía rápidamente a otras reivindicaciones, como el aumento del poder adquisitivo de las clases medias y clases bajas, la renuncia del presidente Emmanuel Macron o la organización de un referendo de iniciativa ciudadana. Además, el gobierno justifica que es para disminuir el impacto de la fuerte subida del precio internacional del petróleo. Los ciudadanos se sienten atrapados en una espiral de subidas y consideran muy injusto que el gobierno no actúe ante estas situaciones decididas en el extranjero y con fines especulativos o de intereses de ganar más dinero para las empresas de los países productores. Al encontrar una fuerte participación en las diferentes regiones, las protestas se extendieron a las ciudades más grandes. Él no ha respondido a nada, ninguna de nuestras demandas, la más simple de ellas, el referendo de iniciativa ciudadana. Esta fue rechazada, así como la reevaluación de los salarios, que la gente pueda participar más activamente en la gobernancia, frenar el aumento de precios y devolverles a los ciudadanos el poder adquisitivo. Somos los ciudadanos los que pagan los precios altos. El alza exime a muchas empresas y sectores de actividades que no solamente tienen grandes dividendos, sino que contribuyen a la contaminación del aire y por ende al calentamiento global. Dichas empresas y grandes grupos han beneficiado durante muchos años de exenciones parciales a totales de la TICPEC. El sentimiento de injusticia queda plasmado en los testimonios que diferentes ciudadanos hacen a los medios de comunicación, donde expresan su malestar por dicha situación. Unas 3 millones de personas participaron en el movimiento de los chalecos amarillos. Más de 2.000 manifestantes han resultado heridos, indican los datos del Ministerio del Interior. Según un exhaustivo recopilatorio realizado por el diario Mediapart, se produjeron más de 500 casos de evidentes abusos policiales. La carta oficial de los chalecos amarillos contiene un total de 25 demandas para salir de la crisis, que supone una garantía de resultados a largo plazo. Algunas de las principales demandas son en contra del aumento del impuesto sobre el combustible. Además, se manifiestan por la recuperación del poder adquisitivo y los servicios públicos en la Francia rural, que no tienen las mismas ventajas que en París y las grandes ciudades. Otras de sus demandas es la subida del salario mínimo a 1.300 euros al mes, que en su momento era de 1.150. También buscan fijar el máximo en 15.000 e imponer un sueldo medio a los cargos electos, eliminando la pensión vitalicia para los expresidentes. También buscan la protección de la industria francesa, prohibiendo los despidos y nacionalizar industrias estratégicas como las energéticas, y prohibir la venta de bienes del Estado francés. Unas de las demandas más polémicas son las que plantean en materia de política exterior. Proponen abandonar la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para recuperar la soberanía de Francia en la toma de decisiones políticas, económicas y militares. También exigen poner fin al pillaje y a la intervención en las colonias de África. Buscan devolver a sus pueblos los bienes adquiridos bajo la jurisdicción francesa por sus dictadores, así como retirar las tropas francesas. En cuanto a la economía, han puesto sobre la mesa medidas de choque, como no pagar la deuda ilegítima y recuperar los 80 millones de euros del fraude fiscal. Buscan proporcionar mayores recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto civiles como militares, y a los servicios públicos, entre los que se han destacado la educación y la sanidad.
buscan favorecer al pequeño comercio de los pueblos y los centros urbanos, detener la construcción de grandes centros comerciales alrededor de las grandes ciudades que matan el pequeño comercio. Plantearon un plan de aislamiento de viviendas para hacer ecología mediante el ahorro de las economías domésticas. Piden más impuestos a las grandes empresas. También que los peticionarios de asilo sean bien tratados y consideran necesaria una verdadera política de integración para quienes permanezcan en el país, que pasaría por obligarles a estudiar un curso de lengua e historia de Francia, así como de educación cívica sujeto a un certificado final. Y piden no a la reforma de las pensiones, ninguna pensión por debajo de los 1.200 euros. Si la exigencia que motivó la protesta de los chalecos amarillos se hubiera mantenido, es posible que el movimiento ya hubiera dejado de existir. Como una forma de apaciguar el enfado de los franceses, 3 días después de los actos violentos del 1 de diciembre, el gobierno anunció una moratoria que postergó por 6 meses el incremento de impuestos a los carburantes. También congeló los precios de la luz y el gas durante el invierno y abandonó un plan para endurecer las revisiones técnicas de los coches ante el verano. No obstante, para ese momento las exigencias eran mayores, desde aumento de salarios, pasando por mayor participación de la ciudadanía en las decisiones políticas y hasta la renuncia de Macron. Gran debate nacional. Viendo que sus acciones no rindieron frutos, puesto que los manifestantes habían reclamado más del presidente Macron, fue por eso que el Ejecutivo decidió abrir la puerta a lo que denominó el Gran Debate Nacional, que se llevó a cabo entre el 15 de diciembre de 2018 y el 1 de marzo de 2019. Al final, para tristeza del presidente y no de nosotros, los activistas no se conformaron. Por el contrario, días después de que finalizara la gran convocatoria nacional, se registraron nuevas protestas que se salieron de control y dejaron tiendas y restaurantes incendiados. 6 meses después, los chalecos amarillos siguen vigentes. Según cifras gubernamentales, las protestas semanales atraen ahora menos personas, pero quienes siguen en pie dicen estar dispuestos a salir semana tras semana hasta que todas sus exigencias se cumplan. Como antesala al debate, el presidente Macron anunció un paquete de medidas que incluyeron un subimiento del salario mínimo, la exención de impuestos a las horas extras, entre otros. Y una vez finalizado y tras la participación de 1.5 millones de ciudadanos, el gran debate desembocó en nuevos anuncios. Una aceleración en la rebaja de impuestos, sobre todo de renta, aumento en las pensiones y una jornada laboral más amplia. El modelo de Estado benefactor consiste en decisiones y acciones llevadas a cabo por un Estado, tomadas con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población a través de la redistribución de la riqueza y la inversión de gasto público en la mejora de aspectos sociales y económicos. Este modelo se basa en el principio de asistencia y seguro social, con un sistema de subsidios parcialmente no condicionado a la permeabilidad. En Francia existen subsidios cuyo único requisito es tener más de 25 años. Sin embargo, otros beneficios dependen de contribuciones voluntarias a sociedades, ya sean estatales, mutualistas o privadas de seguros. En lo que se refiere al mercado de trabajo, las políticas activas son menos importantes, y a pesar de que los sindicatos tienen una afiliación muy baja, estos tienen un importante poder de decisión en las negociaciones colectivas. Europa se había visto en una fuerte recesión durante los últimos 8 años. Y en muchas partes sistemas como el Estado benefactor se había estado debilitando. Gracias a esto, la gente en Europa se encontraba golpeada económicamente. El presidente Macron propuso incrementar los precios de los carburantes a partir del 1 de enero del 2019, con la finalidad de seguir penalizando más a los conductores de vehículos a base de combustibles fósiles, para desincentivar cada vez más el uso de los coches y apostar más por los eléctricos o por el transporte público. Esto, combinado con la poca capacidad del Estado benefactor para apoyar al pueblo,
fue la gota que derramó el vaso, trayendo como consecuencia el movimiento de los chalecos amarillos.